Siendo las 16 horas 35 minutos, llegamos al segundo bloque del 30 Te Ayuda. Vamos también a invitar a la ciudadanía, si tiene algunas dudas respecto a este proceso, si gusta consultarnos también a nuestro invitado, lo puede hacer al 73 256 1630, se contacta ahí con la sala de dirección y puede eventualmente llevar a cabo su consulta. Nos visita Daniel Smith, abogado, con quien vamos a estar abordando algunas temáticas que están relacionadas, en este caso con la propuesta de constitución, que ya en cuenta regresiva estamos para este sufragio, ¿no?, de manera obligatoria el 17 de diciembre, una semana antes de la celebración de la Nochebuena, de la Navidad. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente acá en el Canal 30 y especialmente en este programa tan importante del canal, esta iniciativa del 30 Te Ayuda, así que con muchas ganas de poder traer algunas luces o algunas, digamos, informaciones que puedan ser interesantes para la ciudadanía, más aún pensando en que efectivamente se acerca el día del plebiscito, el 17 de diciembre, ya nos van quedando algo más de 10 días, y por supuesto hay muchas dudas, ¿verdad? Hay muchas dudas, hay mucha desinformación. Y desinterés también encuentro yo, ¿no? Algo de desinterés también yo creo que hay, pero bueno, en el fondo, pero también es quizás razonable considerando este proceso, digamos, que ha sido largo. Constantes ¿verdad? procesos eleccionarios también y bueno, el constitucional, ¿no?, que finalmente se origina y que no ha concluido. Finalmente se pensó que iba a concluir, pero no ha concluido. Vamos a ver si tras el plebiscito del 17 se cierra o no definitivamente la puerta, dependiendo del resultado. Claro, y además que tiene una dificultad extra, ¿verdad? Y que es súper entendible para la gente. Normalmente nosotros votamos por personas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados, a votar por Proyectos de 4 años de gobierno, ya sean comunales o nacionales, ¿no? claro, diputados, cores, etcétera, pero tú estás votando al final del día por una persona que por algún motivo te convenció, ¿verdad? O representa Entonces, ciertos valores afines también. también. Entonces ahora estamos votando por algo tan abstracto, ¿verdad? Algo tan más difícil, porque estamos votando por un texto, ¿verdad? Entonces es súper entendible que la ciudadanía se le haga más complejo, porque digamos es un texto o no un texto, o más bien dos textos, digamos, y que queremos, digamos, mantener el texto que tenemos actualmente, o si queremos elegir el nuevo texto que se está proponiendo. Y en el fondo estos textos cuentan con mensajeros, ¿verdad? Con personas que hablan del texto, pero el texto no habla por sí mismo, ¿verdad? O para eso habría que leerlo y es súper entendible. Es complejo, digamos, ¿verdad? Es un tema difícil poder entender a cabalidad de qué se trata este tema, la Constitución, porque es importante. Y es un texto jurídico finalmente. Por es supuesto. la madre de todas las leyes. Entremos en materia. Mira, uno de los temas a abordar está vinculado, bueno, a materia de seguridad también respecto a la modernización del Estado que se propone, todo lo que es sistema político, que en realidad se mantiene, pero hay algunas variaciones también, ¿no?, en esta propuesta. Se mantiene un sistema presidencialista tal y como lo tenemos, prácticamente con las mismas atribuciones en el caso del presidente de la República, pero en nuestro Congreso Nacional podríamos eventualmente tener una reducción en la cantidad de representantes, ¿no?, de 155 actuales a 138. ¿Qué te parece esa idea a ti, de reducir la cantidad de diputados en este caso? De hecho, la semana pasada, en el debate que teníamos el día miércoles en la noche, vino un abogado de Linares de la opción a favor, nos mencionaba, bueno, esto, la principal ventaja que tiene es reducir hasta cierto punto la dieta, digamos, de los congresistas, ¿no? 155, 138, hay una diferencia, considerando una dieta de un poco más de 7 millones, más ciertas asignaciones también que se le entregan. Por supuesto. Finalmente es dinero que va a quedar para el Estado y se pueden invertir en otras cosas. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a ello? No, mira, la verdad es que yo creo que es importante que la gente sepa, primero que todo, que acá se enfrentan, digamos, en este tema de la reducción del número de diputados en particular, se enfrentan dos visiones, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que los diputados son quienes nos representan en el distrito, ¿verdad? Hoy en día en la región del Maule tenemos 7 diputados en el Maule Sur y 7 diputados en el Maule Norte, perdón, y 4 diputados en el Maule Sur. Es un poquito más pequeño, Más ¿verdad? pequeño. El Maule Sur que el Maule Norte. Entonces, acá se enfrentan dos visiones, ¿verdad? Una visión que habla de la representatividad
y una visión que habla más bien, podríamos decir, justamente de una eficiencia fiscal, ¿verdad? Hay personas que creen que el mismo trabajo que hacen 155 lo pueden hacer 138, ¿verdad? Y básicamente lo pueden hacer más barato, ¿verdad? O sea, es decir, que es una cosa que cualquier persona que pueda tener un negocio, un local o incluso cualquier persona, digamos, en su casa, por supuesto que va a preferir con la misma cantidad de, o sea, con menor cantidad de ingredientes, podemos decir, poder tener un producto similar, ¿verdad? Entonces, es decir, por esa parte, lo que se busca, por un lado, es generarle un ahorro al Estado, ¿verdad? Y que en definitiva un ahorro a todos nosotros, ahorro que se puede, digamos, invertir en otras políticas públicas y que en definitiva, por supuesto, ahorro importante, que se paga con nuestros impuestos, ¿verdad? Cuando usted paga, cuando compra cualquier cosa, digamos, en un comercio, usted está pagando el IVA, por ejemplo, y está pagando un impuesto, ¿verdad? Entonces, eso es importante por una parte. Ahora, por otro lado, también es importante que, y también se señala, digamos, que con esto disminuye de alguna manera el porcentaje de población que se encuentra efectivamente representado en el Congreso, ¿verdad? En este caso en la Cámara de Diputados. Porque la gracia de la Cámara de Diputados es, por supuesto, fiscalizar, hacer leyes, pero también de alguna manera que represente a la nación, ¿verdad? Que nos representa, que todos nos sintamos representados, ¿verdad? Que todos tengamos nuestro representante en la Cámara de Diputados. Y que finalmente van a ir a plantear temas y problemáticas propias de la zona, ¿no? En el caso de la región del Maule, el tema de la agricultura es muy preponderante para nosotros. De hecho, hasta hace muy poco también teníamos a la presidenta en la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados. Todo lo que es, por ejemplo, temas de emergencia agrícola, o cómo también fueron afectadas las zonas en los sistemas frontales, ¿no? Cómo finalmente agilizar esos recursos para que lleguen a la zona. Parte también del trabajo del diputado, no tan solo representar a las personas, sino también a sus respectivos zonas, según también fuentes económicas, podríamos también mencionar, ¿no? Por supuesto, claro, llevando las problemáticas que tiene la región, que al final del día tienen los ciudadanos y las personas, más bien, porque la ciudadanía es un concepto distinto, pero las personas que viven en esos territorios, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ahí se enfrentan esas dos visiones. En el fondo, primero, una reducción, digamos, en el fondo que al Estado le salga más barato la Cámara de Diputados, pero entendemos que 155 a 138 es una reducción no tan grande, ¿verdad? Pero por otro lado que la gente va a estar menos representada, de alguna manera, con esta reducción. Y estas son las dos visiones que se contraponen en una de las normas, digamos, que genera, digamos, algo de fricción, ¿verdad? Principalmente la gente, los sectores más ligados a la derecha y que fueron quienes, podríamos decir de alguna manera, fueron mayoría, ¿verdad?, en el proceso, creen, digamos, que es buena la reducción en el número parlamentario. Sectores más de izquierda y que se oponen, digamos, a esta propuesta constitucional, creen que es importante que se mantenga la representatividad, digamos, en este órgano. Y ahí, digamos, hay dos visiones, digamos, que se contraponen y que son bien interesantes, digamos, y es bueno tenerlo claro y es bueno que la gente lo sepa, para que pueda tomar una decisión informada. Mira, estaba buscando acá, no traje justo hoy el ejemplar de la propuesta, pero lo conversamos también el miércoles pasado respecto a que igual hasta cierto punto se establece una menos representatividad en los partidos más pequeños respecto también a la cantidad de votos que saquen respecto al último padrón habilitado para sufragar, en este caso ya pensando en futuras elecciones en caso de que el texto sea aprobado. ¿Dificulta ello un poco o debilita la democracia, consideras tú? O sea, quitarle representación a partidos más pequeños que muchas veces no tienen una representación masiva en el Congreso Nacional. Claro, o sea, en el fondo, esa es otra, digamos, de las normas, ¿verdad?, que buscan darle una mayor estabilidad política a nuestro sistema, ¿verdad?, nuestro sistema político, ¿verdad?, que es una norma que busca que los partidos más pequeños o los que tengan una representación menor al 5% o desaparezcan o que estén obligados a unirse a otros partidos para poder alcanzar fuerzas de votación cercanas a eso, digamos, ¿verdad? Entonces, claro, acá aparecen algunos nostálgicos también, ¿verdad?, del antiguo sistema binominal, por ejemplo, ¿ya? Que en el fondo, ¿y por qué es importante este tema del binominal o por qué lo saco a colación? Porque en ese entonces, el sistema binominal,
definitiva habían dos grandes fuerzas, dos grandes bloques políticos, ¿verdad? Básicamente la derecha y la izquierda, más o menos en líneas más tradicionales, ¿verdad? Ahora Entonces, existen más de 20 partidos, por lo menos, en nuestro país. o sea, y en esa época en el binominal habían dos grandes bloques y uno podía más o menos enumerar unos 8 partidos políticos que tenían representación efectiva, más allá de los movimientos políticos que pudieran existir. Entonces, podemos decir que era mucho más claro el modelo y por lo tanto para el Estado era un Estado más gobernable, ¿ya? Era más fácil. ¿Por qué? Porque la gente de este partido podía conversar con la otra, era una situación más estable, ¿verdad? Y lo que pasó después fue que cuando se terminó el binominal y se pasa a un sistema distinto, ¿verdad? En el cual lo que se busca es dar mayor representatividad. Nuevamente volvemos al tema el de la representatividad, buscando que proyectos políticos distintos también puedan tener cabida en el Congreso. Entonces eso tiene de bueno, por supuesto tiene de bueno la mayor representatividad, ¿verdad? Personas que no necesariamente pensaban como pensaban estos dos grandes bloques, también pueden estar representados, ¿verdad? Pero tiene de malo que por supuesto la cosa se empieza a desordenar y empiezan a surgir muchos partidos distintos que también por supuesto tienen un financiamiento público, ¿verdad? Porque la política hoy en Chile, el Estado está constantemente buscando financiar la política, no porque quiera pagarle, digamos, a los políticos, sino para evitar muchas veces los casos de corrupción que se dieron, que parte no de la Comisión Engel hace algún tiempo atrás. Efectivamente, eso es lo que busca, de que el Estado financie la política, busca de que en el fondo no estén los políticos entonces buscando a través de amigos, privados, empresas, etcétera, digamos, financiar su carrera política, ¿verdad? O financiar a los partidos políticos, ¿verdad? Que además hoy en día están tan debilitados, partidos políticos que antes eran fuertes, y que por lo tanto eso hacía de que en general cuando uno se encontraba con un candidato de un partido político X, más o menos sabía para dónde iba esta persona. Hoy en día pasa que con los partidos políticos debilitados hay muchas personas que a veces piensan distinto, que están metidos dentro de los partidos políticos y la cosa es un poco más desordenada, ¿verdad? Entonces, en el fondo buscando dar mayor gobernabilidad es que se está pensando en que los partidos políticos no puedan, que tengan menos de un 5% de votación, tengan que o desaparecer o unirse con otras fuerzas políticas, de manera de ir buscando acuerdos, consensos y que la situación política en general del país pueda ser más ordenada y más estable. Entonces, esas son las dos visiones que se contraponen y que nuevamente ahí tenemos otro pequeño choque, ¿verdad? Claro. Y que es interesante que la gente tenga en claro para poder tomar una decisión y, bueno, claro está que una opción más estabilizadora es la que plantea la propuesta de la nueva Constitución. Una visión más representativa implicaría en el fondo mantener la Constitución, digamos, que tenemos hoy en día, la Constitución del año 80. Claro. Que finalmente se logró esa representación a través de reformas constitucionales, ¿no? Por supuesto. Daniel, vamos a avanzar. Hablemos sobre la modernización al Estado, que también se plantea, y aquí artículo 108, en lo que es bases generales de la administración. En el artículo 18, número 2, dice: los organismos de la administración del Estado propenderán a la eficacia y coherencia de las normas que dicten en el marco de sus atribuciones y promoverán la modernización de sus procesos y de su organización mediante nuevas herramientas tecnológicas que garanticen el acceso universal a todos los servicios. También se menciona, la ley va a establecer mecanismos adecuados para que las transferencias a sujetos privados se efectúen por regla general, previo concurso público y conforme a criterios de idoneidad técnicos y objetivos, sin debilitar sus fines específicos. Bueno, un tema de la administración o modernización del Estado que viene ya hace mucho tiempo y parte quizás de lo que ha sido un gran avance en lo que es modernización es contar con esta clave única, ¿no? Que podríamos definirla como una clave que te permite hacer muchos trámites en línea de manera personal. Ya no hay que ir, quizás los que ya son más entendidos en el tema tecnológico, ya no necesitan ir al registro civil a sacar un certificado de nacimiento, certificado de antecedentes, lo puede hacer a través de su clave única y así muchos trámites más que se han ido facilitando. Pero, ¿cuáles consideras tú que son los avances en esta materia que propone este texto a votar?
Bueno, de hecho el texto que acabas de leer es bien interesante porque está bastante contenido en algunas leyes que ya regulan cómo tendría que funcionar el Estado. La verdad es que si alguien en la casa se está preguntando en este momento, bueno, o sea, es necesario que exista, que la Constitución diga de que el Estado va a tratar de ser más eficiente y va a tratar de ser más moderno. Bueno, por cierto que el Estado sabe ya hace algún tiempo que tiene que ser más eficiente y más moderno, ¿verdad? Entonces, eso ya está contenido en una ley, digamos, de bases generales de la administración del Estado, digamos, bueno, y todo un tema, pero en el fondo hay algunos avances que plantea o que propone esta propuesta y que son interesantes. Primero, reconocer a nivel constitucional la carrera funcionaria, que es un gran tema, el tema de la carrera funcionaria, ¿verdad? Que el funcionario público, en general, digamos, se encuentra sujeto a muchas reglas, ¿verdad? Muchas reglas. Entonces, un poco lo que busca la Constitución es poder reconocer a los funcionarios públicos e intentar de alguna manera también que exista un sistema de incentivos y un poco más de flexibilidad, ¿verdad? Que es algo que en general complica un poquito a veces la administración del Estado cuando, por ejemplo, no está muy claro cuando llegan nuevas autoridades qué funcionarios son de carrera y qué funcionarios son de exclusiva confianza, por ejemplo. Porque es súper, digamos, es cierto, digamos, que los funcionarios públicos en general se rigen también por el principio de estabilidad. Es decir, que tienen derecho a que cuando haya un cambio político, ellos no tienen por qué salir, ¿verdad? Pero en la práctica sabemos que eso ocurre un poco. Y que por lo general, al menos a nivel local, comunal, siempre son los directores de, ya sea SECPLA, de DAEM, de salud, directores comunales de salud, los que son nombrados en este caso por el edil, ¿no? Muchas veces como cargo de confianza como tú mencionas. Bueno, el administrador municipal, y ocurre esto también quizás a nivel más macro, si lo vemos desde el punto de vista ya de gobierno central, gobierno a nivel país, con los ministros, por ejemplo. Claro. Sí, no, ahí no hay ninguna duda, porque por ejemplo los ministros, los subsecretarios son funcionarios de exclusiva confianza del presidente de la República, por ejemplo. Pero pasa, por ejemplo, por poner un ejemplo regional, las seremías, las secretarías regionales ministeriales, que son los representantes del ministerio en la región. O sea, más de alguna persona que nos está, digamos, viendo ahora en ¿cómo se llama?, en el 30 Tayúa, le ha tocado ir a hacer algún trámite a una seremía. Y la verdad es que, por ejemplo, en la seremía no está muy claro quiénes son las personas que son de confianza, cuáles no. Entonces, cuando hay un cambio de gobierno, empieza todo, digamos, un temblor, digamos, en cada una de las seremías. Quienes son funcionarios públicos o han trabajado en una seremía, claramente me van a poder entender. Entonces, un poco la idea es poder regular, por ejemplo, eso y entregarle un mandato a la ley para que eso quede mucho más regulado. También, otro ejemplo con relación al tema de la modernización del Estado y que a mí me parece súper relevante, es una agencia, es la creación por mandato constitucional de una agencia que fiscalice la efectividad de las políticas públicas en general, ¿ya? Hoy en día lo que nos pasa muchas veces en Chile es que se van creando nuevos programas públicos constantemente, nuevas políticas públicas, pero que nunca son realmente evaluadas. Entonces ahí hay un avance o hay, digamos, y de nuevo aquí para que la gente lo tenga súper claro, o sea, que la Constitución lo diga no significa que eso va a funcionar bien, porque entonces hubiéramos hecho hace tiempo ya una Constitución que diga Chile es un país ideal y entonces esto sería el mundo, digamos... el mundo feliz. Claro, esto sería el mundo feliz y no habría ningún problema. O sea, no es que simplemente como por mala voluntad, digamos, esto no se hizo antes. Y el tema es que acá la Constitución entrega un marco para que el país, en un marco de estabilidad, y como ya hemos visto otras veces, limitando el poder del Estado respecto a los ciudadanos y a su vez entregándole algunos derechos, podamos, digamos, como sociedad ir progresando. Pero volviendo al tema el de esta agencia, es una agencia que en principio que es interesante porque va a tener encargada la evaluación de las políticas públicas, de manera que una política pública que no funciona definitivamente sea eliminada y ese ahorro, digamos, de recursos pueda ser destinado a una política pública que sí funcione, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza rápidamente el Chile Crece Contigo, ¿verdad? Una tremenda política pública por ejemplo, que ya lleva varios años en Chile. Creo que fue en el gobierno de Ricardo Lagos, si no me equivoco. No, Michelle Bachelet. Creo que de Michelle Bachelet, sí creo. Y es una política pública que lleva, por lo tanto, ya 15, 20 años
y que una política pública ha sido muy exitosa, ¿verdad? Entonces, El acompañamiento del niño finalmente en las distintas etapas en las distintas etapas, claro. Entonces, esa es una política pública que por suerte ha funcionado muy bien, pero como esa ha funcionado bien, hay otras que han funcionado muy mal y que han sido un gasto, o por no decir un gastadero, digamos, de recursos, que de nuevo lo pagamos todos los chilenos con nuestros impuestos, y que es importante que así el Estado se haga más eficiente, porque si hay algo que tenemos claro, que la gente también, dentro de todo, digamos, el tema de la seguridad, por supuesto que se ha hablado, digamos, que temas que preocupan a la gente, por supuesto que estamos conscientes, tenemos que estar conscientes todos de que las personas cuando se dirigen al Estado están cansadas de que el Estado sea tan ineficiente, de que el Estado, digamos, no dé respuesta. Yo no estoy diciendo que el Estado chileno sea el ejemplo de ineficiencia, para nada, pero sí podría ser más eficiente. Por ejemplo, usted va digamos, va a la municipalidad y le piden un papel que usted tiene que ir a sacar al registro civil. O incluso va a un ministerio y le piden un papel de registro civil o un papel de... Y en el fondo, bueno, es el mismo Estado el que tiene el papel, po. Entonces, ¿por qué yo tengo que ir a varias ventanillas, digamos, del Estado? El Estado llámese Chile Atiende, el Estado llámese municipalidad, el Estado llámese registro civil, que son distintas caras que tiene el Estado, ¿verdad? Para obtener un documento que el mismo Estado ya tiene de mí, digamos. O sea, por ejemplo, mi certificado de nacimiento, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, no tiene tanto sentido. Eso, por supuesto, otro ejemplo de modernización, el tema del registro civil. Hoy en día, ¿cuántos documentos que podemos obtener en línea, verdad? La mayoría, de hecho. Claro. De funciones, todo. Incluso hasta hacer una posesión efectiva uno lo puede hacer a través de la vía digital. Claro, no, por eso son muchísimos los documentos que se pueden obtener, y que en ese sentido ha sido un tremendo avance. Ya no tenéis que ir a hacer una fila al registro civil, sino que poder obtenerlos. Por supuesto, hay personas que se complican un poco más con el tema de la tecnología, o por ejemplo la clave única también, claro. ¿Verdad? Que bueno, que nadie la tenía muy en cuenta, pero en pandemia Se ocupó harto para los salvoconductos. Sí. Es muy importante. Sí. Entonces ahí nos vamos dando cuenta de cómo el Estado se va modernizando, pero como quizás también es bueno tomarnos muy en serio este tema de las políticas públicas y qué políticas públicas tenemos que mantener y cuáles tenemos que cerrar, porque realmente no han sido efectivas. Daniel, nos quedan 3 minutos, pero muy breve, respecto a esto mismo de la modernización del Estado. Y lo vimos en la última elección de mayo de los consejeros, una gran cantidad de personas excusándose por no poder sufragar, y ahí, bueno, empezó nuevamente el debate respecto a la posibilidad de ir pensando en lo que es el voto electrónico en nuestro país. ¿Qué te parece eso como una medida también de modernización? Mira, es un tremendo tema. El voto electrónico existe en otros países, pero claro... Genera cierta desconfianza, temor quizás por el tema de la factibilidad, más que de la factibilidad de que pueda dar paso a posibles fraudes electorales. Yo creo que ahí radica principalmente el tema o preocupación. Sí, y me parece que ha sido un tema que en Chile no ha sido tan tratado, porque nosotros nos caracterizamos como país por tener un servicio electoral súper eficiente, ¿verdad? Entonces, muchos también, digamos, también añorarían probablemente poder ir con el abuelo o con los papás. Yo me acuerdo cuando yo era chico y acompañaba, digamos, a mi papá, digamos, a votar, ¿verdad? En el local de varones, mi mamá iba con mi hermana al local de, digamos, de las damas. Entonces, también, claro, yo creo que hay una pequeña tradición republicana ahí que se podría como perder, pero por supuesto, la modernidad plantea esos desafíos. También un esfuerzo que se ha realizado y que, bueno, muchas personas, digamos, aquí le van a decir, este señor de qué está hablando, digamos, pero que se ha intentado se ha intentado acercar a las personas a sus locales de votación con la información del domicilio. Y ahí también dar la información para que la gente lo tenga claro. Si es que usted se cambió de casa, por ejemplo, dentro de la comuna de San Javier, y usted vivía en Niribilo o en Melosal y se vino a vivir a la zona, digamos, al casco urbano, ¿ya? Es importante que dé cuenta de esa situación al servicio electoral, porque entonces el servicio electoral lo va a mandar a usted a votar a Niribilo, porque entiende que usted vive en Niribilo, ¿verdad? Entonces, ahí también hay algunas cosas, son mejoras que se han ido planteando, buscando acercar más a la ciudadanía al voto, entendiendo que el voto es obligatorio, que es un deber, y que por lo tanto la idea es hacerle la vida lo más fácil posible a las personas. Pero, claro, con respecto al tema del voto electrónico, preferiría... esperar. Claro, siento que nuestro sistema electoral funciona bastante bien. En general, no nos pasa que no tenemos problemas como de, bueno, ¿qué tal se robó la elección o algo así? Y por lo demás se están haciendo esfuerzos para que la gente
pueda votar más cerca de su lugar de residencia. Entonces, son esfuerzos que se están haciendo y que yo esperaría primero tener algo más concreto con respecto a eso antes de pensar en el voto electrónico, en mi humilde opinión. Daniel, estamos en el tiempo. Muchas gracias por haber estado esta tarde en el 30 Te Ayuda. Nos quedaron temas ahí pendientes, seguridad y lo que está vinculado a los quórum. Quería realizarte la invitación acá en vivo. Para el otro miércoles nosotros tenemos el programa político los miércoles en la noche, La Última Palabra. Ya el 13, miércoles 13, sería el último previo a la elección. Así que te dejo planteada la invitación para el próximo miércoles a eso de las 21:40. Se citan a los invitados para debatir sobre la propuesta. Bueno, así que ahí tú sabes si la tomas o no. Me dejan muy comprometido, vamos a analizar, digamos, la invitación, pero bueno, encantado poder llegar, digamos, y encantado, digamos, de poder colaborar de alguna manera con el tremendo esfuerzo que hace el Canal 30 por poder llegar con buena información a los hogares acá en nuestra región del Maule. Así que muchas gracias por la invitación. Ya, Daniel, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. A continuación, sigan la compañía de Canal 30 desde los estudios de Linares. Sigue Contigo en la Tarde. Nosotros nos reencontramos hoy a las 22 horas. Tenemos invitados a concejales de Villa Alegre y también de acá, de la comuna de San Javier, que van a estar conversando sobre algunas temáticas que han repercutido en el último tiempo en los respectivos municipios. Así que la invitación en la noche también lo va a poder seguir en nuestro Facebook, Canal 30 Oficial. Que esté muy bien. Chao, chao.